Mi esposo me dejó bajo la lluvia, a más de 50 kilómetros de casa. Dijo que necesitaba enseñarme una lección. Yo no discutí. Solo lo miré marcharse mientras las gotas empezaban a golpear el parabrisas y su Mercedes desaparecía entre la niebla. En ese instante, supe que era el final. El último acto de crueldad de un hombre que había confundido el control con el amor. Lo observé alejarse con esa calma que solo tiene quien ya no teme nada. Porque sabe que todo está a punto de cambiar. Minutos después, el rugido de un motor rompió el silencio del asfalto mojado. Una camioneta negra se detuvo frente a mí. De ella bajó Marcus. Sereno, imponente, con la mirada fija y una expresión que decía más que 1000 palabras. Mi hermano. Mi sombra. El único que sabía toda la verdad. Me sonrió apenas, como quien saluda a alguien que acaba de salir de una prisión invisible. ¿Todo salió como esperabas?, preguntó. Asentí. Su lección acababa de convertirse en la evidencia perfecta. Retrocedamos unas horas. 3 horas antes, estábamos celebrando nuestro aniversario en un restaurante de lujo. Copas de vino caro, velas, risas ensayadas. Andrew era experto en actuar frente a otros. Parecía el esposo perfecto, traje impecable, sonrisa segura, palabras medidas. Pero detrás de esa fachada se escondía algo más oscuro. Todo cambió cuando le pregunté qué había pasado con los $10.000 que habían desaparecido de nuestra cuenta conjunta. Su mandíbula se tensó. La sonrisa se borró. Y en sus ojos apareció esa mirada que ya conocía, fría, calculadora, la de un hombre que no tolera ser cuestionado. 3 horas después, estábamos en una carretera desierta, con el cielo a punto de estallar en tormenta. Baja del coche, ordenó sin mirarme siquiera. No apagó el motor. Solo esperó. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté. Te voy a enseñar algo, Amanda, respondió con esa voz contenida que usaba cuando estaba a punto de explotar. Quiero que camines. Tal vez así aprendas respeto. 37 millas. Debería darte tiempo para pensar. Su tono no tenía ira. Era peor, tenía placer. El placer del poder. Del castigo. No respondí. Solo apreté el botón de grabar en mi teléfono y lo guardé en el bolsillo del abrigo. Él ni siquiera se dio cuenta. Mientras hablaba, yo registraba cada palabra. Cada pausa. Cada prueba que más tarde lo destruiría. Durante 8 meses había estado preparando este momento. Cada humillación, cada discusión, cada transferencia sospechosa, todo estaba guardado. Marcus estaba estacionado no muy lejos, esperando mi señal. Andrew, en su arrogancia, nunca sospechó que su lección sería la trampa final. El asiento de cuero crujió cuando me giré hacia él. Tenía esa expresión de satisfacción que usaba cuando cerraba un trato sucio en su fondo de inversión. ¿Hablas en serio?, le pregunté con voz calmada, dejando que el teléfono capturara su respuesta. Las acciones tienen consecuencias, murmuró. Te metiste donde no debías. Hablaste con mi contador. Me dejaste en ridículo frente a mis socios. Tal vez un poco de lluvia te haga recordar quién manda en esta familia. Yo solo pensaba en un pendiente. Uno de perlas, que había encontrado bajo nuestra cama hacía 2 días. No era mío. Y ya sabía muy bien de quién era. El dinero desaparecido, el pendiente, todo encajaba. Él pensaba que yo estaba ciega, pero hacía meses que veía con claridad. El cielo rugió sobre nosotros. El aire olía a tormenta y traición. Va a llover, dije. Entonces empieza a caminar, respondió. A menos que quieras disculparte ahora y admitir que estabas equivocada. Hace 6 meses, habría suplicado. Le habría pedido perdón. Le habría creído. Pero esa Amanda ya no existía. Esa noche, Andrew no abandonó solo a su esposa. Dejó atrás a su víctima. Y despertó a su peor pesadilla. Está bien, dije finalmente, abriendo la puerta. El aire frío golpeó mi rostro.
Buena elección, comentó, con esa sonrisa que me había enamorado y que ahora solo me daba náuseas. Cerré la puerta sin mirarlo. El motor rugió, y las luces traseras se perdieron entre la oscuridad del camino. Conté lentamente hasta 60. 1, 2, 3. Hasta que su sombra desapareció por completo. Luego caminé hacia el viejo edificio abandonado junto a la carretera. Marcus me esperaba detrás, bajo la lluvia, con un paraguas y una taza de café caliente. ¿Lo grabaste todo?, preguntó. Cada palabra. Dios, 3 años aguantando su control, pero esto, movió la cabeza. Esto ya es criminal. Tomé el café y sentí el calor en mis manos temblorosas. Las primeras gotas comenzaron a caer. Rebecca se va a divertir con esta grabación, dijo Marcus, refiriéndose a mi abogada. Asentí. Todo seguía el plan al milímetro. Mientras la tormenta caía, sabía que Andrew creería que su lección me había roto. Que yo estaría caminando sola por la noche, llorando, empapada, arrepentida. Y que en unas horas me encontraría en la puerta de casa, suplicando perdón. Pero lo que en realidad estaba ocurriendo era algo muy distinto. Esa noche no me quebró. Me liberó. Porque por primera vez, tenía en mis manos la prueba que necesitaba para destruirlo. Marcus abrió la puerta del camión. Valentina ya está lista, dijo. Desde la última transferencia, documentó todo. 2 años de movimientos, decenas de cuentas. Lo tiene acorralado. ¿Y Rebecca? Presenta los papeles mañana a las 9. Abandono, abuso financiero, fraude. Con la grabación de esta noche, está acabado. Subí al vehículo, mientras los truenos golpeaban el cielo con furia. En el parabrisas, las gotas se deslizaban como pequeñas líneas de libertad. Pensé en Andrew conduciendo hacia casa, satisfecho, creyendo que me había dado una lección. Imaginé su sonrisa frente al espejo, su copa de whisky, su falsa sensación de victoria. No tenía idea de que su mundo se estaba derrumbando en ese preciso instante. 8 meses antes, cuando todo comenzó, él ya había firmado su sentencia. Yo solo me aseguré de que cada pieza estuviera en su sitio. Mientras Marcus conducía, la lluvia se volvía más densa, como si el cielo lavara lo que quedaba de mi miedo. Por primera vez en 3 años, sentí algo que creía haber olvidado. Paz. Y una certeza. Andrew estaba a punto de aprender su verdadera lección. El sonido de la lluvia golpeando el techo del vehículo era casi hipnótico. Marcus conducía sin decir palabra, las luces de los postes se reflejaban en su rostro serio, decidido. Yo lo observaba de reojo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y rabia contenida. Había pasado demasiado tiempo planeando este momento como para dejar que la adrenalina me dominara. Mientras el limpiaparabrisas marcaba el ritmo, mi mente repasaba cada paso de mi plan. Los correos reenviados a una cuenta secreta. Las fotografías de los estados financieros. Los registros de llamadas entre Andrew y su amante. Y, sobre todo, las grabaciones, horas y horas de manipulación disfrazada de cariño. ¿Estás bien?, preguntó Marcus finalmente, sin apartar la vista del camino. Sí. No tienes que fingir conmigo. No estoy fingiendo, respondí. Y era verdad. Por primera vez, no lo hacía. Marcus asintió, pero su mandíbula estaba tensa. Sabía que dentro de él ardía una furia que llevaba meses conteniendo. No solo era mi hermano, era mi cómplice, mi protector, la única persona que me creyó cuando todos pensaban que exageraba. Llegamos al hotel pasadas las 2 de la madrugada. Un lugar discreto, a las afueras de la ciudad, donde nadie nos buscaría. El recepcionista levantó la vista, y antes de que pudiera decir algo, Marcus deslizó una tarjeta de crédito y una mirada firme. Habitación doble. No queremos llamadas. El hombre asintió, sin hacer preguntas. En el ascensor, el silencio era pesado. Podía escuchar el zumbido del motor, el eco de mis propios pensamientos. Me miré en el reflejo metálico de las puertas. Mi cabello estaba empapado, el maquillaje corrido,
pero mis ojos. Mis ojos tenían una calma que no recordaba haber visto antes. Al llegar a la habitación, Marcus dejó su chaqueta sobre la silla y encendió el portátil. El brillo azul iluminó su rostro. Valentina acaba de mandar los documentos, dijo. Son más de 120 páginas. Me acerqué. En la pantalla aparecían los estados de cuenta, los movimientos bancarios, los depósitos ocultos bajo nombres falsos. Todo estaba allí. Cada cifra, cada transferencia. Andrew había movido más de 5 millones de dólares sin declararlos. Mientras Marcus organizaba los archivos, tomé el teléfono. Tenía un mensaje de Rebecca: necesito la grabación antes del amanecer. La envié sin pensarlo. Pasaron unos segundos, y apareció su respuesta. Perfecto. Con esto lo destruimos. Apagué el móvil. Miré por la ventana. El viento hacía vibrar los cristales y la lluvia caía como una cortina infinita. Por un momento, sentí una punzada de tristeza. Había amado a Andrew. No a este monstruo, sino al hombre que conocí hace años, brillante, divertido, encantador. Pero aquel hombre se había perdido en algún punto del camino, ahogado por su ego y su ambición. El Andrew que ahora existía no amaba. Poseía. No puedes permitirte dudar ahora, dijo Marcus, acercándose. Lo sé. Él intentará manipularte cuando todo esto salga a la luz. Lo hará ver como si tú fueras la loca. Ya lo ha hecho antes. Pero esta vez, no va a funcionar. Marcus asintió. Abrió una carpeta en el escritorio. Dentro, había fotografías, Andrew en reuniones privadas, en cenas exclusivas, en brazos de Naen, su amante. Ella también lo delatará, ¿sabes? Comentó Marcus. Aún no, respondí. Todavía cree que la ama. Pero cuando la prensa empiece a hablar, y él la niegue, será la primera en hablar. Me senté en la cama y respiré hondo. Todo lo que había soportado, las humillaciones, los gritos, los silencios helados, se reducía a ese instante, la calma antes de la caída. Recordé la primera vez que Andrew me gritó. Fue algo pequeño, insignificante. Una copa rota, un malentendido. Después vino la disculpa, las flores, la promesa. Y luego, poco a poco, el control. La cuenta bancaria conjunta. No necesitas trabajar, yo te cuidaré. Las miradas de desprecio cuando hablaba de mis proyectos. La burla cuando mencionaba a mi familia. Todo disfrazado de amor. Todo planeado para convertirme en su reflejo. Pero lo subestimó. Pensó que su dinero era mi cadena. Y no supo que era su propia firma la que había cavado su tumba. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Cada relámpago iluminaba el cielo como si el universo celebrara lo que estaba por venir. A las 5 de la mañana, Rebecca llamó. Está hecho, dijo, sin preámbulos. Presento la denuncia en 1 hora. ¿Y la prensa? Ya están atentos. Una fuente anónima les entregará los documentos a mediodía. Gracias, Rebecca. No me lo agradezcas. Solo asegúrate de no responder a nada. Ni un mensaje, ni una llamada. Déjalo hundirse solo. Colgué. Marcus dormía en la silla, agotado. Tomé su abrigo y lo cubrí. Luego volví a mirar la ciudad. La tormenta empezaba a disiparse, pero dentro de mí algo apenas comenzaba a arder. A las 7, el sol asomó entre las nubes. Encendí la televisión. Los titulares ya corrían como fuego. Empresario acusado de fraude millonario. Escándalo financiero sacude el mundo corporativo. Y una foto de Andrew, sonriendo en una gala benéfica. Mi teléfono vibró sin parar. Mensajes, llamadas, correos. Todo de él. ¿Qué hiciste? Podemos hablar. Esto te va a destruir a ti también. No respondí a ninguno. Solo lo dejé sonar, disfrutando del sonido de su desesperación.
Marcus despertó. ¿Empezó? Sí. Entonces, felicidades, hermana. Aún no, dije. Esto recién empieza. Porque aunque la justicia ya se estaba moviendo, lo que yo quería no era verlo esposado. Quería verlo vacío. Solo. Sin poder. Quería que sintiera lo que yo sentí cuando me dejó en aquella carretera, la impotencia de no controlar nada. Mientras el reloj marcaba las 8, Rebecca llamó de nuevo. Está en la fiscalía, dijo. Llegó con su abogado, pero cuando vio la grabación, se quedó en silencio. No negó nada. Solo se levantó y salió. ¿Dónde está ahora? Nadie lo sabe. Pero no tardará en buscarte. Y cuando lo haga, quiero que estés lista. Cerré los ojos. Podía imaginarlo perfectamente, caminando por su despacho vacío, mirando su teléfono, comprendiendo que su imperio estaba desmoronándose. Su lección se había invertido. Él había querido enseñarme obediencia. Y yo le había enseñado a perder. Marcus se acercó y puso una mano en mi hombro. Sabes que no hay vuelta atrás, ¿verdad? Nunca la hubo. El reloj seguía avanzando, y con cada minuto, el viejo Andrew se desmoronaba un poco más. Lo que él no sabía era que la verdadera tormenta aún no había empezado. El sonido del teléfono no se detenía. Cada pocos segundos, una nueva llamada, un nuevo mensaje. Andrew no soportaba el silencio, y ahora ese silencio era todo lo que tenía. Pasé horas viendo su nombre parpadear en la pantalla sin contestar. Sabía exactamente lo que iba a decir, podía escuchar su voz incluso sin atender. Mi amor, hubo un malentendido. Podemos arreglarlo. Estás confundida, Amanda. Mentiras envueltas en el mismo tono de siempre, ese tono que había usado durante años para hacerme dudar de mí misma. A las 11, el teléfono se detuvo. Silencio. Por primera vez desde que lo conocía, Andrew se rindió a la realidad. Encendí el televisor. Allí estaba él, rodeado de reporteros, abriéndose paso entre flashes y micrófonos. El empresario ejemplar ahora tenía ojeras, el traje desajustado y una sonrisa que ya no convencía a nadie. Las acusaciones son falsas, decía. Mi esposa está atravesando un problema emocional. No pude evitar sonreír. Era su última carta, desacreditarme. Pero ya era demasiado tarde. Marcus me observaba desde el otro lado de la habitación. ¿Vas a responderle? Preguntó. Sí, dije, finalmente. Pero a mi manera. Tomé el teléfono y abrí la grabadora de voz. Presioné el botón rojo y hablé con calma, cada palabra medida, cada pausa intencional. Andrew, no hay nada que hablar. Todo lo que hiciste está documentado. Y no lo hice por venganza. Lo hice porque necesitaba recordarte que no puedes destruir lo que tú no construiste. La mujer que intentaste controlar murió la noche en que me dejaste bajo la lluvia. La que te habla ahora solo vino a cerrar la historia. Detuve la grabación. La envié por mensaje. Nada más. Minutos después, el teléfono vibró con su respuesta. Un audio. Su voz, quebrada, por primera vez. Amanda, por favor, no entiendes lo que estás haciendo. Esto va a arruinarlo todo. Mi reputación, mi empresa, mis socios. Puedo arreglarlo. Solo dime dónde estás. Te prometo que podemos empezar de nuevo. Cerré los ojos y escuché con atención. Esa súplica sonaba tan falsa como sus promesas antiguas. Pero algo en su tono me dio una pista, no era remordimiento, era miedo. Miedo real. No de perderme a mí, sino de perder su poder. A las 2 de la tarde, Rebecca me llamó. Está intentando transferir fondos fuera del país, dijo. Pero ya congelamos todas sus cuentas. ¿Y su socio principal? Cooperó. Le entregó documentos internos para protegerse. Todo el edificio financiero se está derrumbando. Perfecto, respondí. Marcus, mientras tanto,
Hablaba por teléfono con Valentina. Ya tenemos las pruebas digitales listas, dijo, tapando el micrófono. Ella rastreó el dinero que envió a una cuenta en Panamá. Está todo ahí. Asentí. Cada pieza caía exactamente donde debía. A las 5, la noticia explotó en todos los medios. Andrew Michey, acusado de fraude fiscal, manipulación de fondos y abuso financiero. El rostro del hombre que solía dominar los titulares de economía aparecía ahora junto a la palabra culpable en pantalla. Me quedé observando su imagen congelada. Por un instante, sentí algo parecido a compasión. No por él, sino por la versión de mí misma que alguna vez creyó que ese hombre era su salvación. Va a venir, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Lo sé. No debería saber dónde estamos. Pero lo hará. Andrew siempre encuentra la manera. ¿Y qué vas a hacer cuando llegue? Mostrarle lo que significa perderlo todo. Esa noche, el cielo volvió a cubrirse de nubes. El hotel estaba casi vacío, y el sonido de la lluvia regresó como una vieja canción. Me quedé sola en la habitación, con las luces apagadas, mirando las sombras proyectadas en la pared. Cada trueno parecía marcar el compás de mi respiración. El reloj marcaba las 9 cuando escuché el golpe. 3 toques suaves en la puerta. Marcus salió del baño, alerta. Quédate aquí, me susurró. Se acercó, miró por la mirilla, y su rostro cambió. No dijo nada, pero lo entendí todo. Era él. Marcus abrió la puerta apenas unos centímetros. Andrew estaba empapado, con el cabello pegado al rostro, el traje arrugado y una mirada de desesperación. Solo quiero hablar con mi esposa, dijo con voz baja. Por favor. Marcus no se movió. No tienes nada que decirle. No es contigo, Marcus. Y tú no decides con quién hablo, respondió mi hermano. Intervine antes de que la tensión escalara. Está bien, dije desde dentro. Déjalo pasar. Andrew me miró, sorprendido. Entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí. Su presencia aún tenía ese peso que alguna vez me intimidó, pero ahora era diferente. Su poder ya no me tocaba. Solo era un hombre derrotado intentando recoger los pedazos de su imperio. Amanda, empezó a decir. No, Andrew. No digas nada. Por favor, solo escúchame. Esto se salió de control. Puedo solucionarlo. Si tú retiras la denuncia, ¿puedo salvarte? Interrumpí. ¿Salvar tu nombre, tu empresa, tu dinero? Salvarnos, corrigió. No existe nosotros. No desde hace mucho. Se acercó un paso más. Pude ver el temblor en sus manos, el brillo en sus ojos. ¿Esto es lo que querías? ¿Verme así? ¿Arruinado? No. Entonces, ¿por qué? Porque necesitaba recuperar mi vida. Andrew rió con amargura. Tu vida dependía de mí. Exactamente, dije. Y por eso tenía que quitártela. El silencio fue brutal. Por un momento, solo se escuchó la lluvia golpeando el cristal. Luego, Andrew habló, más bajo. Te amé, Amanda. No. Me necesitabas. Es distinto. Se quedó quieto. Algo en su expresión se quebró. Quizá por primera vez comprendía que todo había terminado. Que no había forma de volver atrás. Marcus dio un paso adelante. Creo que ya dijiste todo lo que tenías que decir. Andrew asintió despacio. Se giró hacia mí. Te arrepentirás de esto, susurró. Tal vez, dije. Pero tú te arrepentirás más. Salió sin mirar atrás. La puerta se cerró con un clic seco, y con él, la última sombra de su poder. Marcus exhaló. ¿Estás bien? Sí. Pero mentía. No estaba bien. Estaba vacía. Como si la venganza, pese a ser justa,
también me hubiera drenado algo que nunca volvería. Sin embargo, cuando miré por la ventana y vi las luces de la ciudad reflejadas en el pavimento mojado, supe que había hecho lo correcto. A veces, para sobrevivir, hay que quemar los puentes. Incluso los que alguna vez te dieron refugio. Esa noche dormí por primera vez sin miedo. No soñé con él. No soñé con nada. Solo con el silencio. Y en ese silencio, comprendí que la historia apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, el mundo de Andrew se derrumbó. El sol apenas había salido cuando las primeras portadas invadieron las pantallas. Fraude millonario, el empresario Andrew Michey bajo investigación federal. Los noticieros no hablaban de otra cosa. Cada canal repetía su rostro una y otra vez, su voz tartamudeando entre excusas, su sonrisa vacía intentando sostener un castillo hecho de mentiras. En cuestión de horas, los socios retiraron su apoyo. Los inversionistas congelaron sus aportes. Y los empleados comenzaron a filtrar correos, grabaciones, todo lo que alguna vez callaron por miedo. Andrew había pasado de ser el modelo de éxito, al ejemplo perfecto de la caída. Yo observaba todo desde la ventana del hotel. El café se enfriaba entre mis manos, y en la televisión su voz resonaba como un eco del pasado. Decía que era víctima de una conspiración. Que alguien, una persona cercana, había manipulado la información. Y luego me nombró. Por primera vez, frente a cámaras, dijo mi nombre. Mi esposa está confundida. Está pasando por un momento difícil. La amo, y voy a ayudarla. El tono paternal, protector, medido. El mismo que usaba cuando quería que el mundo creyera que yo era débil. Marcus apagó el televisor. Ya está jugando su última carta. Sí, respondí. La carta de siempre, el héroe que rescata a la mujer que él mismo destruyó. El teléfono sonó de nuevo. Rebecca. Amanda, prepárate. Su voz sonaba tensa. Acaba de contratar un equipo de abogados para contraatacar. Va a decir que lo manipulaste, que todo fue un plan tuyo para quedarte con parte del dinero. Lo esperaba. Tranquila. Lo tenemos todo bajo control. Pero necesito que grabes un testimonio. No para la prensa, sino para el tribunal. Algo que muestre quién eres realmente. Tu voz, tu historia, sin filtros. Cerré los ojos un momento. No quería hacerlo. Durante años había vivido evitando exponerme, callando, fingiendo normalidad. Pero ya no era tiempo de silencio. Esa tarde, Marcus montó una cámara en el escritorio del hotel. Encendió una luz tenue, y frente al lente, respiré hondo. Cuando estés lista, dijo. Me quedé quieta unos segundos. Miré el punto rojo de la cámara, imaginando que detrás estaba el mundo entero, observándome. Y empecé a hablar. Durante años creí que el amor era sacrificio. Que amar era entender, perdonar, esperar. Pero el amor no es una prisión. El amor no te aísla, no te quita tu voz, no te hace sentir menos. Mi esposo me enseñó lo contrario. Y yo lo permití. Hasta que entendí que sobrevivir no era suficiente. Mi voz temblaba, pero cada palabra era real. Conté todo. Las discusiones disfrazadas de preocupación. Las cuentas bloqueadas. Las veces que me hizo sentir culpable por tener sueños propios. La noche bajo la lluvia. La grabación. Y finalmente, mi decisión de detenerlo. Cuando terminé, Marcus apagó la cámara. No dijo nada. Solo me abrazó. Rebecca recibió el vídeo esa misma noche. Horas después, lo filtró. No a los medios tradicionales, sino a una periodista independiente que llevaba años denunciando abusos de poder. Sabíamos que era cuestión de tiempo para que el mundo escuchara mi versión. Y así fue. El vídeo se volvió viral en menos de un día. Cientos de mujeres comenzaron a compartirlo, a contar sus propias historias. La narrativa cambió por completo. Ya no era la esposa desequilibrada del magnate caído.
Era la mujer que se levantó contra su abusador. Andrew enloqueció. Sus abogados se retiraron uno por uno. Los socios lo abandonaron. Y su amante, Naen, finalmente habló. Una entrevista. Corta, directa. Dijo que Andrew le prometió una vida juntos, que la usó para mover dinero, que le mintió a todos. Mostró correos, mensajes, fotos. Era el golpe final. A las 24 horas, la Comisión de Valores emitió una orden oficial de detención. Y a las 27, Andrew fue arrestado frente a las cámaras, con el rostro empapado de sudor y la mirada perdida. Su voz apenas se escuchaba mientras los agentes lo llevaban esposado. Todo esto es un error. Pero el error había sido pensar que nunca pagaría las consecuencias. Cuando lo vi en la pantalla, caminando entre los flashes, sentí algo que no esperaba. No alegría, no venganza, sino una especie de liberación silenciosa. Como si cada paso suyo hacia el patrullero borrara un peso de mis hombros. Marcus entró con 2 copas de vino. Brindemos, dijo. Por el final. No, respondí. Por el principio. Chocamos las copas. El sonido del cristal se mezcló con el murmullo lejano de la ciudad. Rebecca llamó unos minutos después. Lo logramos, dijo con una mezcla de orgullo y alivio. El fiscal lo va a procesar. Y no solo por fraude. También por abuso psicológico y financiero. Gracias, Rebecca. No me lo agradezcas. Agradece haberte salvado. Colgué. Me acerqué a la ventana. La lluvia había cesado, y el cielo empezaba a abrirse. Las calles reflejaban los primeros destellos del amanecer. Por un momento, pensé en todo lo que había perdido, mi hogar, mi reputación, mi paz. Pero también en lo que había recuperado, mi voz, mi dignidad, mi verdad. Marcus puso una mano en mi hombro. ¿Y ahora qué? Preguntó. Ahora empieza lo difícil. ¿Más difícil que enfrentarlo? Sí. Aprender a vivir sin miedo. Esa noche, dormí en silencio. Sin el zumbido del teléfono, sin los mensajes de control, sin los pasos de un hombre acechando en la oscuridad. Por primera vez, el mundo me pertenecía de nuevo. Pero dentro de mí, una parte sabía que Andrew no se rendiría tan fácil. Él no era de los que aceptan la derrota. Y aunque su cuerpo estuviera entre barrotes, su mente seguiría buscando una salida. Esa intuición me mantuvo alerta. Porque la historia no termina cuando el villano cae. A veces, el verdadero peligro comienza cuando pierde todo lo que lo mantenía cuerdo. Han pasado 3 meses desde el arresto. 3 meses desde que Andrew fue esposado frente a las cámaras y su nombre se volvió sinónimo de escándalo. 3 meses desde que el silencio en mi vida dejó de ser un enemigo, para convertirse en refugio. Vivo en un pequeño apartamento frente al mar. No hay ruidos, no hay gritos, no hay relojes de lujo ni órdenes veladas disfrazadas de consejos. Solo el sonido de las olas, el viento colándose por la ventana y el aroma a café que me recuerda que sigo aquí, viva. Al principio no sabía qué hacer con tanto silencio. Era como aprender a respirar de nuevo. Pasaba horas mirando el horizonte, esperando que la calma me dijera qué hacer con todo lo que quedó atrás. Rebecca dice que debo escribir un libro. Marcus insiste en que deje el país, que empiece de cero lejos de todo esto. Pero hay algo que me retiene. Una parte de mí que aún necesita cerrar el círculo. La prensa sigue obsesionada con el caso. Cada semana aparece un nuevo titular. Andrew Michie podría enfrentar hasta 20 años. Se filtran nuevos audios del magnate detenido. La esposa del estafador rompe el silencio. No hay día en que mi nombre no aparezca en alguna nota o programa sensacionalista. Y aunque intento ignorarlo, hay momentos en que siento esa presencia, como si él aún estuviera aquí, observándome desde algún rincón invisible. Esa sensación se hizo más fuerte una mañana. Al revisar mi correo, encontré un mensaje sin remitente. El asunto decía, no todo terminó. El cuerpo del mensaje solo tenía una frase. Te prometí que aprenderías a obedecer.
Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El correo no tenía dirección de respuesta, ni firma, ni rastros. Marcus revisó todo el sistema y confirmó que provenía de un servidor oculto. Pero había algo más inquietante: el correo había sido enviado desde dentro del sistema penitenciario. No puede ser él, dijo Marcus, intentando sonar tranquilo. Está aislado, sin acceso a Internet. Entonces alguien lo hace por él, respondí. Alguien que aún le debe favores. Durante días, nada más ocurrió. Hasta que comenzaron las llamadas. Silenciosas. A la misma hora, cada noche. Yo contestaba y solo escuchaba respiración. Pesada. Cercana. Como si alguien esperara oír mi voz para colgar. Marcus quería que denunciara todo, pero yo sabía que eso solo lo enfurecería más. Y en el fondo, algo me decía que esto no era casualidad. Era un mensaje. Un recordatorio de que el pasado nunca desaparece tan fácilmente. Una tarde, recibí la visita de Rebecca. Traía documentos en la mano y una expresión seria. Tenemos un problema, dijo, dejando el expediente sobre la mesa. Andrew pidió una audiencia especial. Quiere verte. ¿Verme? Dice que tiene información que podría ayudarte. ¿Qué quiere? Arreglar las cosas. Me quedé en silencio. No sabía si reír o temblar. El mismo hombre que me destruyó, ahora quería verme. No voy a hacerlo, respondí firme. Lo entiendo, pero hay algo más. Si te niegas, puede usarlo para victimizarse ante el juez. Dirá que no buscas justicia, sino venganza. ¿Y si voy? Podrías mostrarle que ya no le temes. Pero tienes que estar preparada. Esa noche no dormí. La idea de estar frente a él otra vez me revolvía el estómago. Recordar su voz, sus gestos, su manera de girar cada palabra hasta hacerte sentir culpable. Era como volver a respirar el mismo aire tóxico del que tanto me costó escapar. Pero algo dentro de mí dijo que debía hacerlo. No por él, sino por mí. Porque solo enfrentándolo podría asegurarme de que su sombra no me seguiría por el resto de mi vida. La audiencia se programó una semana después. El trayecto hacia la prisión fue eterno. Cada kilómetro era una mezcla de ansiedad y determinación. Marcus conducía en silencio. Rebecca iba en el asiento trasero revisando documentos. Yo solo miraba por la ventana, observando cómo el mundo se movía sin mí. Cuando llegamos, el guardia nos hizo pasar por varias puertas metálicas. Cada cerradura que se cerraba detrás de mí sonaba como una advertencia. El aire era denso, cargado de ese olor metálico que solo existe en los lugares donde la libertad no entra. Finalmente, lo vi. Andrew. Cabello más corto, barba desordenada, mirada cansada. Pero sus ojos. Sus ojos eran los mismos. Fríos, calculadores, estudiando cada movimiento mío. Amanda, dijo con voz suave, como si fuéramos viejos conocidos que se reencuentran después de un malentendido. Andrew. Nos sentamos frente a frente, separados por una mesa de acero y dos guardias. Durante unos segundos no hablamos. Solo nos observamos. No imaginé que aceptarías venir, dijo finalmente. No vine por ti. Vine por mí. Siempre tan dramática, sonrió. ¿Sigues igual? No. Ya no. Él apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose apenas hacia adelante. Tú crees que ganaste, ¿verdad? Que me destruiste. Pero no sabes lo que hiciste. No solo arruinaste mi vida, sino la tuya. Yo no arruiné nada. Solo mostré la verdad. ¿Verdad? Rió sin humor. La verdad es relativa, Amanda. Tú editaste, manipulaste, distorsionaste todo. Y ahora estás sola. Lo sé. No tienes a nadie más que a tu hermano y esa abogada. Todos te miran como una víctima, pero pronto verán quién eres realmente. Su voz era veneno. Cada palabra, una bala cuidadosamente dirigida.
Pero ya no dolía. Porque por primera vez, sus palabras no tenían poder. Andrew, dije en calma, todo lo que hagas o digas desde aquí no cambiará lo que eres. Lo que hiciste está grabado, firmado y sellado. Se acabó. Nada se acaba mientras yo siga respirando. Su sonrisa fue apenas un movimiento. Recuerda eso. El guardia interrumpió el silencio. Tiempo cumplido. Me levanté sin mirarlo. Pero cuando estaba por salir, escuché su voz una vez más. Amanda, dijo con tono bajo. No vas a escapar. Ni tú, ni él. Me detuve. Giré apenas la cabeza. ¿Él? Pregunté. Pero Andrew solo sonrió. Durante el camino de regreso, esas palabras se repetían en mi cabeza. Ni tú, ni él. ¿A quién se refería? ¿A Marcus? ¿O a alguien más? Esa noche, de nuevo, la llamada silenciosa volvió. Pero esta vez, no colgaron. Y del otro lado, una voz susurró. Te dije que esto no había terminado. Esa noche apenas dormí. La voz en el teléfono seguía resonando en mi cabeza, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Te dije que esto no había terminado. Marcus intentó tranquilizarme, pero algo en su mirada delataba lo mismo que sentía yo. No era una amenaza vacía. Era una advertencia. Andrew estaba detrás de eso, aunque estuviera entre rejas. Al día siguiente, Marcus fue a su oficina. Tenía que entregar unos documentos al fiscal y revisar un par de movimientos financieros del caso. Yo me quedé en el apartamento, mirando el mar. Todo parecía normal. Demasiado normal. Esa clase de calma que llega justo antes de que el mundo se rompa. A media tarde, sonó el teléfono fijo. No era un número conocido. Contesté. Una voz femenina habló con tono nervioso. ¿Señora Michei? ¿Quién habla? Soy asistente del fiscal. Necesito que venga al despacho ahora mismo. Es sobre su hermano. El corazón se me detuvo. ¿Qué pasó con Marcus? Tuvo un accidente. Un vehículo embistió su coche hace una hora. Está estable, pero necesita verla. Solté el teléfono y corrí. El trayecto al hospital fue un borrón. El sonido de los autos, las luces rojas, la lluvia golpeando el parabrisas. Todo mezclado con un solo pensamiento. No puede ser coincidencia. Cuando llegué, Rebecca ya estaba ahí. Su rostro lo decía todo. Está vivo, dijo con voz contenida, pero el impacto fue fuerte. El coche hizo una pausa, alguien lo chocó deliberadamente. El mundo se detuvo un segundo. Todo encajaba. La llamada. La amenaza. Ni tú, ni él. Andrew lo había planeado. Desde la cárcel. A través de alguien. No necesitaba estar libre para seguir destruyendo. Entré a la habitación. Marcus estaba inconsciente, con el rostro cubierto de cortes y el brazo enyesado. Cada pitido del monitor sonaba como un reloj que marcaba el tiempo que me quedaba antes de perderlo también. Tomé su mano. Fría. Inmóvil. Y por primera vez desde todo aquello, sentí miedo de verdad. Rebecca se acercó. Amanda, escucha. El fiscal cree que Andrew tiene a alguien afuera moviendo las piezas. Un contacto que lo ayuda a manipular los archivos del caso, a amenazar testigos. ¿Quién? No lo saben aún, pero todo apunta a alguien dentro del bufete de defensa. Cerré los ojos. Lo vi todo con claridad. Andrew siempre tenía un plan. Siempre. Salí del hospital y conduje sin rumbo por horas. La lluvia caía con fuerza, y las luces de la ciudad parecían arrastrarse sobre el asfalto. Mi reflejo en el espejo retrovisor era el de una mujer al borde del abismo, entre la rabia y el miedo. Cuando llegué al apartamento, la puerta estaba entreabierta. Mi pulso se aceleró. Entré despacio. El lugar parecía intacto,
excepto por una cosa, el marco de una foto sobre la mesa, boca abajo. Lo levanté. Era una foto de Marcus y yo, de hace años. Detrás, alguien había escrito con marcador rojo una sola palabra. Obedece. Sentí como el aire se volvía espeso. Cerré la puerta con fuerza, tomé el teléfono y llamé a Rebecca. Ya estuvo aquí. ¿Qué? Alguien entró. Dejó un mensaje. Voy para allá. No hagas nada, Amanda. Espera. Pero ya era tarde. Dentro de mí, algo se había encendido. Una furia vieja, fría. Esa que nace cuando te arrebatan demasiado. Fui directo a mi escritorio y saqué una carpeta que había guardado desde el principio. Contenía todo, copias de las grabaciones, los movimientos de cuentas, y una lista de nombres. Entre ellos, uno resaltaba. El de Gavin Holt, antiguo socio de Andrew. El mismo hombre que lo había visitado en prisión 2 veces en el último mes. Llamé a un contacto en la prensa. Le pedí que verificara una dirección. 10 minutos después, me mandó la ubicación, un almacén viejo en las afueras de la ciudad. El lugar donde, según los informes, Gavin se reunía con exempleados del fondo de inversión. No esperé a que llegara la policía. No podía. Era el mismo impulso que me llevó a grabar aquella noche bajo la lluvia. No se trataba solo de venganza. Era supervivencia. Conduje bajo la tormenta hasta el lugar. El viento golpeaba con fuerza y los relámpagos iluminaban los muros oxidados del edificio. Bajé del coche, con el corazón desbocado y la grabadora encendida. Cada paso resonaba en el suelo mojado. Dentro, el silencio era absoluto. Solo el goteo de agua desde el techo marcaba el ritmo. Avancé entre cajas y sombras, hasta que una voz surgió desde el fondo. Sabía que vendrías. Gavin estaba allí, de pie, con una sonrisa torva. Un cigarro encendido entre los dedos y un sobre en la mano. Andrew dijo que no tardarías. ¿Dónde está? Pregunté. En su celda, donde siempre. Pero eso no importa. Lo importante es lo que te envía. Arrojó el sobre al suelo. Cayó abierto, mostrando una serie de fotos. Fotos mías. Entrando al hospital. Hablando con Rebecca. De pie frente a la ventana de mi apartamento. Cada una tomada desde distintos ángulos. Quiere que entiendas que sigue teniendo el control, dijo Gavin. Que mientras respire, no hay libertad para ti. Ya no tiene poder, le respondí. Ni sobre mí, ni sobre nadie. Eso crees. Pero hay algo que no sabes. Gavin se acercó, con el humo del cigarro formando espirales frente a su rostro. Andrew no solo movía dinero. También información. Y tú formas parte de esa información. ¿Qué estás diciendo? Que el fraude era lo de menos. Él creó un sistema. Una red de datos, grabaciones, archivos que comprometen a gente poderosa. Y tú, sonrió, tú tienes una copia sin saberlo. Mis manos se helaron. De pronto todo tuvo sentido, las amenazas, las llamadas, el mensaje. Andrew no buscaba castigarme. Buscaba algo. Algo que aún tenía sin saberlo. ¿Qué quiere? El archivo original. No tengo nada. Lo tenías desde el primer día. En el teléfono con el que grabaste aquella noche. Sentí un nudo en el estómago. Aquel teléfono. El mismo que Marcus había guardado como evidencia. El mismo que ahora estaba en su oficina, destruida por el accidente. Si no se lo das, no parará, dijo Gavin, apagando el cigarro contra una caja metálica. Y si lo haces, tampoco. En ese momento lo supe. Andrew no buscaba redención ni justicia. Buscaba control. Y la única forma de vencerlo era romper su juego. Tomé el sobre, guardé las fotos y salí del almacén sin mirar atrás. El viento helado golpeó mi rostro. Pero dentro de mí,
Una idea empezaba a tomar forma. No iba a correr más. No iba a esconderme. Andrew quería un final. Y yo se lo iba a dar. La noche siguiente, el mar estaba inquieto. Las olas golpeaban las rocas como si el océano quisiera arrancar algo del fondo, algo que se negaba a morir. Yo observaba el horizonte desde el balcón, con el sobre en las manos. Dentro, las fotos. Los rostros. Las mentiras convertidas en imágenes. Y un teléfono viejo, agrietado por el tiempo. El teléfono que lo había empezado todo. Marcus seguía en el hospital, recuperándose poco a poco. Rebecca no paraba de insistir en que lo entregara todo a las autoridades, que no actuara sola. Pero había algo que Rebecca no entendía. Esto no era un caso más en su lista de juicios. Era mi historia. Mi guerra. Y la única manera de ganarla era cerrándola con mis propias manos. Tomé el teléfono y revisé la memoria. Cientos de archivos ocultos, grabaciones cifradas, documentos con nombres que no reconocía. Andrew había usado nuestro matrimonio como fachada. Yo era la pantalla perfecta para esconder su red. Y sin saberlo, me había convertido en la llave. Pasé la noche descifrando todo con ayuda de un programa que Marcus me había dejado instalado. Cada línea de código revelaba una nueva capa de corrupción. Políticos. Banqueros. Funcionarios. Era más grande de lo que jamás imaginé. Pero entre todo ese caos, encontré algo más. Una carpeta con mi nombre. Amanda-final. La abrí. Había un solo archivo de audio. La voz de Andrew, grave, pausada, llena de ese veneno familiar. Si estás escuchando esto, es porque todo terminó como debía. No intentes borrarme, Amanda. Yo soy parte de ti. Y cuando todos te den la espalda, recordarás que solo yo te entendí. No puedes ganarme. Porque para ganar, tendrías que volverte como yo. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No de miedo. De claridad. Andrew siempre creyó que el poder estaba en las manos de quien controla la información. Pero se equivocó. El verdadero poder está en quien decide qué hacer con ella. A la mañana siguiente, conduje hasta el Tribunal Federal. Llevaba una copia de todos los archivos, con nombres, transferencias y grabaciones. Entré sin anunciarme y pedí hablar directamente con el fiscal a cargo. Quiero entregar esto, le dije, colocando el disco sobre su escritorio. Todo lo que Andrew ocultó. El fiscal lo miró, luego me miró a mí. ¿Sabe lo que esto significa? Sí. Significa que se acabó. Durante las horas siguientes, el equipo revisó cada archivo. Las pruebas eran irrefutables. No solo confirmaban los delitos de Andrew, sino que destapaban una red que alcanzaba a varios nombres importantes. Gente que lo había protegido durante años. Gente que ahora iba a caer con él. Esa misma tarde, la noticia explotó en los medios. Se revelan nuevas pruebas del caso Michei. Una red de corrupción sale a la luz. Su esposa entrega documentos clave. Mientras los titulares ardían, Andrew pedía hablar. Quería una entrevista desde la prisión. El país entero lo miró una vez más, frente a las cámaras, con esa falsa serenidad que ya todos conocíamos. Fui traicionado, dijo. Mi esposa no busca justicia, busca fama. Ella. Se detuvo. La pantalla parpadeó. El presentador lo interrumpió para confirmar una noticia de última hora. El tribunal había reabierto el caso con nuevas acusaciones. Y entre los nombres mencionados, aparecía el de Gavin Holt. Andrew bajó la mirada. Por primera vez, el hombre que había controlado todo, no tenía control de nada. Esa noche, apagué el televisor. No necesitaba verlo caer. Ya lo había hecho. Fui al hospital a ver a Marcus. Cuando abrió los ojos, sonrió débilmente. ¿Terminó? Preguntó. Sí. ¿Y cómo te sientes? Libre.
Nos quedamos en silencio un momento. Solo el sonido del monitor, constante y tranquilo. Por primera vez, la vida no dolía. Días después, Rebecca me envió un mensaje. Caso cerrado. Condena firme. Ningún recurso aceptado. Caminé hasta la playa al atardecer. Llevaba el teléfono viejo conmigo. Apreté el botón de encendido una última vez. La pantalla parpadeó, mostrando la fecha de la grabación original. Noche de la tormenta. La reproduje. Mi voz, temblorosa, decía. Está bien. Buena elección. Y luego el sonido del motor alejándose, el rugido del auto de Andrew perdiéndose en la distancia. Lo escuché completo, sin interrupciones. Al terminar, lancé el teléfono al mar. Cayó con un sonido seco y desapareció bajo las olas. Con él se fue todo, el miedo, la culpa, el pasado. Cerré los ojos. Sentí el viento en la cara, salado y frío, como una nueva respiración. Ya no había cadenas. Solo la certeza de haber sobrevivido. Andrew Mitchell dejaría de ser un nombre. Sería una historia. Una advertencia. Y yo, una voz entre muchas, que ya no se callaría jamás. Mientras el sol se hundía en el horizonte, entendí que no se trataba de venganza, sino de justicia. Y que a veces, para recuperar la libertad, hay que arder primero. El mar rugió una última vez, y con él, todo lo que fui se desvaneció en el sonido del agua. Solo quedó una nueva versión de mí. Una que ya no miraba atrás.